Y bueno, compañero, para ir entrando ya en materia, aunque ya en este canal se ha hablado mucho de los orígenes de la guerra de Ucrania y demás, muchos invitados han opinado de ello, pero yo quiero escuchar tu opinión sobre esos orígenes, sobre lo que está pasando en Ucrania. Quiero escuchar tu opinión, que nos explique bajo tu punto de vista qué está ocurriendo en el país eslavo. Así que, compañero, yo quiero callarme y que tomes Ujú. ya la batuta. Así que somos todo oídos. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Como muchas veces sucede, los conflictos se pueden analizar desde muy cerca o desde muy lejos, ¿no? Dependiendo si lo vemos desde una perspectiva más estratégica, más histórica o más táctica, ¿no? En el caso de Ucrania, una perspectiva imprescindible es situarlo en un contexto que nace de alguna forma ya con el fin de la Unión Soviética, ¿no? Alrededor del año 90, en el momento en el que, a pesar de esos pactos que se dijo que sí existían, que no existían, pero ya están claramente refrendados por la distinta documentación que ha aparecido, esos pactos en los que Occidente se comprometía a no extender la OTAN hacia Rusia y que pactos que se empiezan a romper de forma continuada y hay una extensión de la OTAN precisamente porque se sigue considerando de una forma u otra a Rusia como un enemigo estratégico, ¿no? Entonces, en el momento en que esa estrategia se desarrolla, ya podemos prever que en algún momento eso va a estallar. ¿Eh? Porque precisamente el objetivo es que la OTAN se vaya acercando hacia Rusia y de tal forma que se vaya presionando a Rusia y que se evite a la vez el desarrollo de Rusia como poder geopolítico alternativo, ¿no? Entonces, eso ya nos hace prever que en algún momento va a estallar, ya con lo que estaba pasando en los años 90. Pero es que a finales de los años 90, precisamente, a pesar de que esa década fue una década desastrosa para Rusia, con un hundimiento social, económico, político, en el que Rusia estuvo precisamente sometida a las grandes élites multinacionales, que son las mismas que mandan en Europa y en Estados Unidos. A pesar de eso, a fines de los años 90, se hacen una serie de informes, se elaboran una serie de informes en el Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos, alrededor de los grupos neoconservadores, con una gran influencia sobre el gobierno de Estados Unidos, donde se analiza cuál va a ser, cuál prevén ellos que va a ser el futuro del siglo XXI y en concreto hacen referencia a cómo asegurar que el siglo XXI va a seguir hegemonizado por Estados Unidos, más bien por ellos, que son esas élites que controlan a Estados Unidos, ¿no? Más que por, vamos a decir, que por los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Y ahí detectan dos obstáculos para ese mantenimiento de la hegemonía, que son Rusia y China. Dicen, bueno, Rusia y China en buena parte han estado, digamos, controlados parcialmente durante esta década por nosotros. En el caso de China, como consecuencia de su apertura al mercado con una presencia amplísima y creciente de las multinacionales occidentales y también con una presencia cada vez más importante de sus propias multinacionales privadas, pero no los controlamos suficientemente. Son dos grandes potencias que no controlamos suficiente y hay que desarrollar estrategias que nos aseguren que vamos a controlar estos dos países. Entonces se plantean distintas alternativas, las ponen clarísimamente encima de la mesa. Estamos hablando todavía a fines de los años 90, ¿no? Fundamentalmente dos alternativas. Una es, digamos, atacar, entre comillas, directamente a Rusia y China a efectos de neutralizarlos de forma directa, aprovechar la situación actual en la que la hegemonía de Occidente es total, pero ellos parecen valorar que esa estrategia es demasiado arriesgada, que no tienen tanta prisa y que hay una segunda estrategia que seguramente va a ser más efectiva y de menos riesgo, que es la de atacar a los países musulmanes. Sabemos, tanto Rusia como China tienen grandes regiones con un peso musulmán muy importante. Teníamos muy reciente el conflicto de Chechenia, que de alguna forma les había servido de referencia. Decían, bueno, desestabilizando los países musulmanes, podemos muy fácilmente a partir de ahí desestabilizar y controlar a Rusia y China. Y entonces se plantea una estrategia de atacar, destruir y desestabilizar los países musulmanes avanzados y no controlados, ¿no? Y mencionan expresamente que hay que atacar pues, Afganistán,
Irak, Irán, Siria, Líbano y Libia, ¿no? Y entonces vemos cómo a partir de entonces, una vez veces con un pretexto tras con otro, pues van atacando esos países. Y esto termina, es un proceso que termina en el año 2015, precisamente con la intervención de Rusia, ¿no? En Siria en concreto. Pero mientras tanto, hay un proceso o dos procesos paralelos que se van desarrollando en Rusia y en China, a través de los cuales esos países van desarrollando sus propias estrategias autónomas. En el caso de Rusia, muy claramente, en el año 2000, con la llegada de Vladimir Putin al poder. Que claro, no es que Vladimir Putin estuviera solo. Vladimir Putin estaba muy apoyado desde los servicios de inteligencia, un sector del ejército, algunos sectores sindicales de la administración, etcétera, ¿no? Entonces llegan al poder con un claro objetivo de apartar a las corporaciones privadas del poder. Esos que aquí llamábamos oligarcas, ¿no? No sé por qué les llamábamos oligarcas a los rusos y no a los de aquí, pero bueno, llegan con esa estrategia y se pone en marcha lo que casi fue una semiguerra civil interna, entre sectores de los aparatos de inteligencia, del ejército, para ir progresivamente apartando a esas oligarquías privadas del poder. Lo van consiguiendo de forma muy clara durante muchos años, pero bueno, es una guerra que de alguna forma todavía continúa en Rusia. Pero bueno, fue un movimiento que en sí mismo ya era suficiente, más que suficiente para que Rusia fuera enemigo declarado de las oligarquías occidentales, de Wall Street y de la CIPI, para sintetizarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, entre ese factor por un lado y estos movimientos de neutralización de la invasión de Siria en concreto y de que anularon la estrategia de Occidente en Oriente Medio, pues bueno, justificaban sobradamente todas las estrategias de sanciones contra Rusia, que Rusia se asentara como ese enemigo estratégico que ellos preveían que iba a ser. Bueno, de esto lo que, en definitiva, para volver al origen, pues de alguna forma ha ido confirmando lo que ya se veía en los 90 que podía ir pasando, ¿no? Ese enfrentamiento que al final casi iba a ser inevitable entre esa OTAN que se iba prolongando hacia el este con el objetivo de neutralizar y cercar a Rusia, y una Rusia que surge como un poder emergente y cada vez más claramente con una estrategia anticorporativa, vamos a decir, contra las corporaciones occidentales y rusas dentro de su propio país, y que empieza a desarrollar en el ámbito internacional también, de forma cada vez más coordinada con China, una estrategia anticorporativa de carácter antihegemónico, ¿no? contra esas corporaciones occidentales fundamentalmente, ¿no? Entonces, el choque de trenes era más que previsible, y lo que ha sucedido en el año 2022 es que se ha producido ese estallido. Claro, dentro de ese contexto, pues claro, nos podemos centrar ya de forma más táctica, en concreto en Ucrania, ¿no? En Ucrania, desde los años 90, teníamos una situación al comienzo de alguna forma similar a lo que sucedió en Rusia, es decir, un país controlado por esos oligarcas corruptos, ¿no? Con un país también culturalmente muy dividido entre un sector de la población, vamos a decir, más pro-occidental, otro sector más prorruso, que se iban turnando en el poder, ¿no? Desde el comienzo de los 90. Sí, tanto unos gobiernos como otros eran corruptos, pero uno eran corruptos prorrusos, otros eran corruptos pro-occidente, ¿no? Pero esa alternancia termina en el año 2014, cuando desde la Unión Europea y desde Estados Unidos se da un golpe de Estado contra un gobierno corrupto, pero que había sido elegido democráticamente, ¿no? Entonces, damos un golpe de Estado, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de asegurar que en Ucrania se instaló un gobierno claramente antirruso y que convertimos a Ucrania en un ariete contra Rusia, dentro de esa estrategia de cerco, ¿no? Que va avanzando cada vez más rápidamente, ¿no? Entonces, eso se hace de acuerdo con los sectores neonazis, que no han tenido nunca una gran importancia electoral en Ucrania, pero sí una importancia numérica como grupo de presión, ¿no? Sectores neonazis que tienen ya su origen
en la Segunda Guerra Mundial. Se calculaba pues, en el año 2014 que eran aproximadamente 80.000 operativos que se integran en el ejército de Ucrania. Los cuadros del ejército de Ucrania en buena parte se alimentan de este sector neonazi, que tiene un peso probablemente muy fáctico, muy superior al que podría tener desde un punto de vista electoral, por ejemplo, ¿no? Unos sectores que, bueno, a veces se dice, bueno, pero el gobierno es también neonazi. Bueno, pues en el gobierno, persona por persona, habrá de todo, ¿no? El propio Zelensky es de familia judía, por ejemplo, ¿no? Los judíos no suelen ser neonazis, ¿no? Pero también es cierto que los neonazis, aparte de los sectores nazis, aparte de tendencias criminales, suelen ser muy frecuentemente tontos útiles, ¿no? Utilizados en el caso de Ucrania también por sus oligarcas y por Occidente, con una clara estrategia dentro de esa política antirrusa, ¿no? Bueno, entonces eso llevó claramente, de alguna forma ya hemos situado lo que ha sido el origen de este estallido en el año 2022. Podemos ir ya más corto plazo, a describir lo que ha sucedido entre el año 2014 y 2022, lo que ha sucedido con ese este de Ucrania que se revela en el momento en el que esos grupos neonazis y prooccidentales llegan al poder a partir del 2014, etcétera. Pero bueno, estaríamos ya hablando de detalles dentro de ese mapa geopolítico que, si quieres, profundizamos más en los detalles, pero desde un punto de vista de descripción del conjunto igual es suficiente, ¿no? Bueno, Adrián, cuando te estaba escuchando, me estaba acordando al último directo que hice jurídico en aquel caso con un vasco también, José María Erauskin, y que claro lo tenéis los vascos, ¿eh? Yo me estoy quedando maravillado porque hay muchas cosas que has dicho que me parecen muy interesantes, que yo opino igual, pero que hasta ahora incluso no lo habíamos traído en el canal, ¿no? Y quiero profundizar en alguna de ellas. La primera es sobre el tema de los países islámicos. Has comentado que estos países han sido utilizados también de alguna u otra forma por Estados Unidos para desestabilizar a Rusia y a China. Y a mí me gustaría profundizar en esa idea porque yo veo también muchos analistas occidentales como todavía se creen que los talibanes o los grupos como Al-Qaeda pueden que hayan surgido de la nada, ¿no? Entonces, me gustaría profundizar en esa idea, ¿no? Que tú nos comentaras cómo ha sido un poco este intento de desestabilizar por medio de los países islámicos. Bueno, estos grupos yihadistas terroristas son solo una parte de la desestabilización. Claro, la otra parte son las invasiones directas por las propias tropas de la OTAN, de Estados Unidos, etcétera, que también ellos directamente han destruido, pues, Irak, han destruido Afganistán, han destruido Libia y en buena parte Siria también, ¿no? Pero estos movimientos terroristas yihadistas, vamos a ver. Eh, ¿Qué es lo que sabemos? Nosotros solemos intentar pegarnos bastante al análisis porque no somos agentes sociales ni agentes políticos, somos analistas, ¿no? y difusores de información, ¿no? Bueno, pues sabemos, porque repetidamente se ha reconocido desde el propio Estados Unidos, que Al-Qaeda la crearon ellos. La crearon en Afganistán, en el momento en que en Afganistán hay una serie de fuerzas luchando contra la invasión soviética. Entonces, Estados Unidos se dedica a armar a los mujahidines afganos contra la Unión Soviética. Y Hillary Clinton, entre otros, han reconocido expresamente que ellos crearon y alimentaron Al-Qaeda en Afganistán con ese fin, ¿no? Entonces, no hay duda de que en el origen, porque está reconocido expresamente por ellos, en el origen está Estados Unidos, en el origen de la creación de Al-Qaeda, independientemente de otras complicidades que se han ido revelando de una forma continuada, ¿no? Pero algo similar sucedió con el Estado Islámico, ¿no? Con el ISIS, ¿no? Independientemente de datos concretos, que necesitaríamos probablemente un programa especial para irlos poniendo sobre la mesa, pero tenemos las denuncias no ya de analistas individuales, sino de estados, es decir, los distintos estados árabes, estados musulmanes, repetidamente han denunciado que el Estado Islámico
y que las distintas organizaciones de Al-Qaeda que estaban siendo financiadas por Estados Unidos, por sus aliados en los propios países musulmanes, ¿no? Monarquías del Golfo normalmente, pero también en alguna ocasión Turquía, ¿no? Ha contribuido a financiar, alimentar y dar soporte logístico a estas organizaciones terroristas yihadistas. A medida en que Turquía y los países del Golfo se han ido desmarcando de las estrategias occidentales, esto ha sido cada vez más difícil. Pero no hay ninguna duda ni por las coincidencias estratégicas ni por los repetidos informes de carácter operativo y de carácter también político, pues por muchísimos gobiernos que ya han dicho esto, han hecho alusión repetidamente a que esas organizaciones terroristas yihadistas han sido creadas, financiadas y soportadas logísticamente desde Occidente. La verdad es que, Adrián, es un gusto escuchar a alguien que más o menos, o bajo mi punto de vista, está en la realidad, ¿no? Y no te habla de pantomimas, de que es que Estados Unidos apoya democracia y que va contra los grupos terroristas, ¿no? La verdad es que me reconforta haber llegado a un punto en que puedes tener un discurso con alguien como tú y totalmente libre y sincero. Es una de las cosas que estaba pensando. Digo, estos discursos no se encuentran hoy en día, ya no solamente en la televisión, porque la televisión es imposible, sino en YouTube. También es difícil encontrar un análisis como el que acaba de hacer, compañero, y yo te lo agradezco.